Bien, vamos a resolver algunos de los ejercicios de la serie 5 para la sesión de esta semana. Bueno, recordando que ya estamos en el tema 4 y la serie de ejercicios se compone de 6. Pues vamos a resolver los más laboriosos en estas sesiones. Y en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 4. Dice que utilicemos la prueba chi cuadrada para determinar con un nivel de confianza del 90% qué tipo de distribución siguen los datos. Usted proponga la distribución teórica. Bueno, aquí cuando nos hablan de distribuciones, debemos de entenderlas como que estas nos permiten resumir una gran cantidad de números, como por ejemplo aquí, que tenemos 100 números, 100 datos. Los podemos resumir en un número o en dos o hasta a veces en tres. Y eso es precisamente lo que hacen las distribuciones de probabilidad. Nos permiten entender un gran conjunto de números. Y seguramente ustedes conocen la distribución normal, que es la más común. Pero por ejemplo también hay distribución exponencial, distribución de Poisson, distribución triangular, etcétera. Hay una gran cantidad de distribuciones. La diferencia entre ellas es cómo se agrupan los datos. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un histograma con estos datos, veríamos que se forma una imagen muy particular, una figura muy particular, un patrón muy particular, y eso es precisamente lo que diferencia a las distribuciones. Por ejemplo, voy a abrir aquí una nueva ventana y vamos a ver algunas distribuciones para apreciar esas diferentes formas. Aquí tenemos bueno, por ejemplo, esta imagen vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la forma característica de la distribución normal, que si se graficara con un histograma pues se vería de esta forma, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, la distribución uniforme, que tiene esta forma, la distribución de Bernoulli, la distribución hipergeométrica, la binomial, la de Poisson, la exponencial, la geométrica, gamma, beta. Hay muchas distribuciones. La diferencia es cómo los datos se agrupan. Y repito, debemos de entender estas distribuciones como un resumen de muchos números, de muchos datos, lo que nos permite tomar decisiones a partir de un gran número de datos. Bueno, entonces aquí en este ejercicio nos están pidiendo, en el ejercicio 4, que nosotros propongamos una distribución y mediante pruebas de hipótesis vamos a decir si estos datos se ajustan o no a la distribución propuesta. Bueno, de acuerdo también a las figuritas que tenemos aquí, vamos a, incluso le voy a copiar, voy a hacer una captura de pantalla para que lo tengamos ahí presente ahorita que analicemos los datos. Vamos a, aquí ya tenía preparados los datos, me parece. Aquí están. Bueno, aquí están. Bueno, los 100 datos aquí yo ya los tengo acomodados en una sola columna. Y bueno, para proponer una distribución teórica, pudiéramos partir de graficar estos datos en un histograma y ver qué forma toman. Entonces lo voy a hacer, un histograma, y aquí justamente se me forma un histograma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Entonces, de acuerdo a las distribuciones que
Recalcamos aquí solo algunas, no son todas. ¿A cuál de estas distribuciones la figurita se pudiera parecer? Se pudiera parecer un poco a la log normal, un poco a la gamma, un poco a la exponencial, un poco menos a la Poisson. Entonces pudiéramos nosotros establecer que esta distribución, estos datos, se pueden ajustar, por ejemplo, a la distribución exponencial. Entonces vamos a hacer la prueba con la distribución exponencial, que es la que se asemeja más en forma. Y el proceso pues es en esencia hacer una prueba de hipótesis. Recordemos que hacer una prueba de hipótesis implica primero definir un par de hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Y vamos a seguir una metodología muy particular para esta prueba de hipótesis, la prueba chi cuadrada. Entonces, en primer lugar, estableceríamos una hipótesis nula, H0. Diríamos que los 100 datos que tengo se ajustan a la distribución. En este caso voy a proponer la distribución exponencial y le voy a poner con mayúsculas para... Bueno, la distribución exponencial en particular tiene un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? La media. Entonces, si yo le saco la media a estos datos, me dice que tiene una media de 5.27. Entonces yo pudiera proponer que estos datos se ajustan a la distribución exponencial con media. Lo voy a redondear a 5 para no ponerle exactamente lo mismo. O incluso hasta le pudiera dejar el 5.27, pero para también no hacer mucho o más complicados los cálculos, vamos a redondearlo a 5. Pero igual lo pude haber dejado en 5.27 o 5.2 o incluso hasta con más decimales, ¿no? Bueno, entonces aquí recalcamos que hemos definido la distribución exponencial porque de acuerdo a la forma pues es a la que más se parece de las que tenemos aquí, ¿no? Pero igual pudo haber sido otra distribución. Bueno, esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, H1, los 100 datos. Esta hipótesis dice lo contrario a la hipótesis nula. No se ajustan a la distribución exponencial aquí, también con media 5. Entonces el proceso que nosotros vamos a seguir va a ser en esencia para determinar si H0 se acepta o no se acepta. Bueno, la metodología chi cuadrada, que es la que vamos a seguir, nos pide en primer lugar establecer una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias de estos 100 datos para generar intervalos como parecido a como lo tenemos aquí en la figurita. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Entonces, precisamente 7 intervalos es una cantidad buena. Dice la literatura que para generar un histograma, este debe de tener entre 5 y hasta 16, algunos marcan 15, entre 5, 15 y 16 intervalos. O también existe una fórmula que nos permite con mayor precisión calcular ese número de intervalos, pero aquí para también no hacerlo tan complicado, pues vamos a dejarlo para generar nuestra tabla primero y después de esa tabla también puede surgir un histograma, que esta tenga 7 o a lo mejor 8 rangos.
Entonces para ello primero debemos de determinar cuál es nuestro dato mínimo y cuál es nuestro dato máximo para ver de dónde a dónde vamos a tener que considerar los intervalos de esta tablita que vamos a armar. Entonces el mínimo, pues con la función min de Excel, de estos datos, el mínimo es .22 y el máximo, la función max, el máximo es 19.86. Básicamente nuestros datos entonces están o van a ir del 0 al 20 para redondearlo. Y vamos a construir entonces una tablita que va a llevar estos encabezados que yo voy a poner aquí abajo. Bueno, estas figuritas ya nos olvidamos un poquito de ellas. Entonces intervalo va a llevar un límite inferior, un límite superior, va a llevar una frecuencia observada, va a llevar una probabilidad esperada en el intervalo y va a llevar una frecuencia esperada. Aquí esta columna está dobleteada, la voy a eliminar. Y finalmente vamos a tener una columna de error que va a ser a partir de la cual vamos a obtener lo que se llama un estadístico de prueba. Este estadístico de prueba se va a comparar con un valor crítico y de esa comparación va a determinarse si la hipótesis nula se acepta o no se acepta. Bueno, entonces había dicho hace ratito que vamos a generar nuestra tablita de unos 7-8 intervalos. De inicio no lo defino completamente porque eso dependerá de cómo vayan a quedar mis límites. Lo que sí sé es que lo mencioné hace ratito, de forma general esos rangos irán del 0 al 20 para redondearlo. Bien, entonces prácticamente tendremos que armar nuestros intervalos de esta forma. Entonces pudiera ser que estos intervalos, si nuestro rango es de 20, estamos hablando de esa distancia entre el valor mínimo y el valor máximo, y lo queremos hacer para 8 intervalos, entonces precisamente nuestro rango, dice ahí, pudiera quedar 2.5 números, vamos a redondearlo, vamos a dejarlo a 3. 3 números tendrían que estar involucrándose en esos intervalos, de tal forma que el primer intervalo entonces quedaría de 0, 1 y 2. Ahí estamos manejando 3 números, el 0 también cuenta, 0, 1 y 2. Aquí estaríamos hablando del 2. O sea, el número inmediatamente después del 2. Llegaremos al 5. Después así. De esta manera. A ver si lo jalo. A ver si... Y bueno, allí vemos que con 7 intervalos ya alcanzamos a cubrir el número máximo. Entonces con 7 intervalos sería suficiente. Los intervalos formados todos quedarían de esta forma. Bueno, la definición del tamaño de esos intervalos pues es relativamente arbitraria un poco. Nada más que sí tienen que ser del mismo tamaño esos intervalos. O también esos intervalos incluso se pueden calcular para que exactamente abarquen ese valor mínimo y ese valor máximo, sin haberlo redondeado como lo hicimos aquí, pero pues eso es opcional. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? La frecuencia observada es la columna. En esta columna, ¿qué se hace? Bueno, pues en esta columna vamos a estar determinando cuántos números
caen en los intervalos que hemos formado. Es decir, de los 100 números, ¿cuántos números caen en el intervalo de 0 a 2? De los 100 números, ¿cuántos caen en el intervalo de 2.001 a 5? Es lo que vamos a calcular en estas celdas. Y no lo vamos a hacer de forma manual, lo vamos a hacer con una función de Excel. Una función de Excel que se llama frecuencia. Entonces vamos a mostrar a continuación cómo se realiza. Bueno, entonces aquí el truco es hacer operaciones con matrices. Y bueno, funciona así. Primero vamos a seleccionar, voy a ser más grande. Vamos a seleccionar todo el rango que se va a llenar como resultado de la fórmula. Y ahí presionamos igual y vamos a poner la función frecuencia. Pide dos argumentos datos. Los datos pues son los 100 números que tenemos acá listados. El siguiente argumento, coma, los grupos van a ser nada más el límite superior. Esos numeritos. Y allí directamente le vamos a apretar enter, vamos a en el teclado a presionar en este orden y sin dejar de presionar la tecla que voy a estar mencionando. Al final vamos a tener que presionar tres teclas. Primero una, después una segunda tecla, pero en ese lapso la primera tecla nunca la dejamos de apretar, y cuando apretemos la tercera tecla, las dos teclas anteriores que vamos a tener también apretadas no las soltamos. Entonces primero es control, no suelto, luego la tecla shift, la aprieto, no suelto esas dos teclas y enter, y ahí es cuando se generan los resultados. Entonces aquí nada más para verificar, pues la suma nos tendría que dar 100, y ahí efectivamente. Aquí vamos a hacer las sumas para verificar. Bueno, tal le pongo el igual. Suma de estos. Perdón, ahí se me movió muy feo. Suma de estos da 100. Bueno, quiere decir que hay 23 datos en este rango, hay 36 datos en este rango, y así. Bueno, el siguiente valor es la probabilidad teórica o probabilidad esperada en los intervalos de acuerdo a la distribución exponencial, no a como están pintados aquí los datos. Entonces ya vimos hace ratito la figura característica de la distribución exponencial, que es esta. Entonces lo que vamos a establecer aquí en esta columna es qué probabilidad existe en este rango, nada más en ese rango de 0 a 2, considerando que nuestra media es de 5 para esa distribución exponencial. Y bueno, para ello hay una función de Excel. Voy a colocarla, creo que es, si no mal recuerdo, esta distr. Por aquí debe de estar. Es esta. O debe de haber alguna otra alternativa. O esta de acá. Al final las dos funcionan igual. Entonces cualquiera de las dos, distr.ex.n o distr.exp, cualquiera funciona igual. Voy a usar esta. Bueno, ya me salió el menú de ayuda, no quiero ayuda ahorita. Me está pidiendo tres argumentos, x, lambda y acum. Lo cual, ¿a qué corresponde cada uno de ellos?
X en este caso va a ser el límite superior, es decir, 2. Lambda va a ser la media, que la media ya dijimos, nosotros la propusimos, es de 5. Y el acumulado, aquí vamos a ponerle verdadero para que, como dice aquí, nos dé la distribución acumulativa, es decir, la probabilidad desde 0 hasta 2. Bueno, y como es el primer intervalo, aquí el resultado nos va a dar directo. Y bueno, nos da esta probabilidad que es bastante amplia, bastante alta. Dice que hay un 99% de probabilidad, 99.99% de encontrar todos los valores, o bueno, el 99.99% de los valores en este rango, según la distribución exponencial con media 5. Entonces prácticamente en este rango, según la distribución exponencial, están la gran mayoría de datos, cosa que no sucede aquí. Entonces seguramente después del análisis vamos a ver que estos datos no se ajustan a la distribución exponencial con media 5, pero vamos a seguir con el proceso. Bueno, ahora queremos saber qué probabilidad existe de encontrar datos entre 2.001 y 5. Entonces aquí vamos a hacer algo semejante. Vamos a llegar hasta el 5, sí, pero vamos a restarle la probabilidad anterior. Con esta sola formulita me está dando la probabilidad de 0 a 5, pero yo nada más quiero de 2.001 a 5, entonces por eso le estoy restando la primera probabilidad obtenida. Es un número muy pequeño, entonces para las siguientes pues tengo que ir restando las probabilidades anteriores. Entonces ya nada más voy a ir agregando en la resta cada una de las probabilidades anteriores. Y bueno, aquí ya incluso vemos que según la distribución exponencial en estos intervalos pues no hay una probabilidad nula de encontrar datos en este intervalo y en este. Y bueno, en los restantes también se va a dar esa probabilidad. Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo aquí estos resultados es que la mayoría de los datos, la gran mayoría de los datos los vamos a encontrar en este intervalo, si es que la media es de 5 como nosotros lo estamos proponiendo. Algunos datos estarán aquí, muy poquitos, y también algunos datos estarán acá, menos aún, y en los intervalos restantes, según la teoría, no hay ningún dato. Bueno, esa es la teoría. Y precisamente lo que trata esta metodología de bondad de ajuste es comparar la teoría con la realidad. Bueno, entonces ya tenemos las probabilidades. Ahora para comprobar estas probabilidades, sumándolas deben dar un número muy cercano a 1, o como aquí da 1 exactamente. Si agregamos ahí decimales, podremos darnos cuenta que es un número muy cercano a 1 o incluso el 1. Bueno, seguimos. La siguiente columna dice que es la frecuencia esperada y es la multiplicación de n por las celdas adyacentes. Es decir, n en este caso es el número de datos. Tenemos 100 números. 100 por el número de al lado. Y bueno, también sumados deberían de dar 100. Ahora bien, la columna de error. En la distribución chi cuadrada seguimos una función, una expresión que dice que para encontrar ese error debemos de hacer una resta entre
el valor esperado menos el valor observado. Esa diferencia la elevamos al cuadrado y luego lo dividimos entre, en este caso, el valor esperado o frecuencia esperada. Entonces, la fórmula es la fórmula de la distribución chi cuadrada. Dice que es frecuencia esperada o valor esperado, en este caso E menos O, esa diferencia, y en ese orden estricto elevada al cuadrado y luego dividida entre E. Entonces es prácticamente E menos O al cuadrado entre E. Entonces esa es la columna de error. Tenemos un error bastante grande. Bueno, aquí cuando en este caso dividamos entre 0, algebraicamente pues esto da infinito, pero en este caso no lo vamos a establecer como 0 simplemente, porque en sí la división aquí en estos intervalos se está dividiendo entre 0. El resultado algebraico pues da infinito, pues nosotros lo vamos a poner infinito, lo vamos a poner 0 directamente. Bueno, y la suma de estos valores será el estadístico de prueba. El estadístico de prueba chi cuadrada, vamos a obtenerlo. Suma de estos valores. Es un número bastante grande, es 3.17 por 10 a la 11. Y bueno, era de esperarse. Si lo ponemos en formato de número, pues es este numerote, un número bastante grande. Eso quiere decir que la teoría y la realidad difieren mucho. Es decir, que estos datos no se van a ajustar a la distribución exponencial. Bueno, pero ¿qué criterio seguimos para establecer si la hipótesis nula se acepta o se rechaza? Este número que he obtenido acá, ya lo mencioné hace ratito, es el estadístico de prueba. Nos falta obtener un valor crítico. Y una vez que obtengamos ese valor crítico, vamos a seguir este criterio que voy a poner aquí. Ya lo tengo por acá preparado, lo voy a copiar. Dice el valor crítico, que lo vamos a obtener mediante tablas o una función de Excel, es menor al estadístico de prueba. Quiere decir que rechazamos H0, y si rechazamos H0, esto no es cierto. Entonces esto sí es cierto, los datos no se ajustarán a la distribución exponencial. Digamos, como mero trámite vamos a calcular el valor crítico, que aquí, ya por ser este número bastante grande, pues este 100% seguro va a ser un número más pequeño que este. Bueno, aquí vamos a usar la función, si no mal recuerdo es esta. Bueno, es una de estas dos, prueba chi.i o la otra. Es esta de acá. Perdón, esa no es. No. A ver, esta. Es esta. Dice prueba chi.i y tiene dos argumentos: probabilidad y grado de libertad. Aquí la probabilidad estaría en relación al nivel de significancia con el que vayamos a hacer la prueba. Que para este ejercicio, si vemos el texto y revisamos ahí
descripción del ejercicio nos pedía hacer la prueba con un 90% del nivel de confianza. Entonces 1 menos alfa es igual a 0.9 y alfa será 0.1, 10%. Entonces aquí nuevamente regresamos a la función prueba h.i. La probabilidad es alfa, que ya dijimos es 0.1, 10%, porque estamos haciendo la prueba 90% de nivel de confianza. Y los grados de libertad serán el número de intervalos que tengamos aquí menos 1. Entonces 7 menos 1, 7 porque tenemos 7 intervalos, repito. 7 menos 1, 6. Y ese es el valor que vamos a llamar valor crítico. Y bueno, aquí precisamente se cumple lo que dice esta condición. 10.64, el valor crítico, es menor a este numerote, que es el estadístico de prueba. Por lo tanto, rechazamos H0. Y bueno, otra manera, una manera alternativa de llegar a esta conclusión es a partir precisamente del estadístico de prueba y obtener lo que se conoce como el valor P. Algo todavía mucho más preciso incluso. Bueno, este valor P pues nos va a dar un número. Al final es una probabilidad y nos va a estar respaldando la misma decisión, rechazar H0. Bueno, ¿cómo llegamos a ese valor P? Bueno, ahora será esta. No, esta no es. A ver, esta de acá. Creo que es la misma. A ver, vamos a ver si es esta. Y un punto chi me parece que es. Bueno, en este caso vamos a estar esta. Es la misma de arriba. No. A ver, ninguna de estas es. A ver si es esta de acá. Y esta tampoco es. A ver si es esta. Y esta sí va a ser distr.chiquat.cd. Pues aquí x, esta función pide dos argumentos x. El primero es el valor del estadístico de prueba, este numerote, y los grados de probabilidad serán 7 menos 1. 7, ¿por qué? Porque tenemos 7 intervalos. Si hubiéramos puesto 8, pues sería 8 menos 1. Si hubiéramos puesto 10 intervalos, sería 10 menos 1. Bueno, entonces son 7 menos 1, 6. Y bueno, aquí nos va a dar un valor. En este caso, en realidad lo está mostrando ahí como 0. Pero si nosotros extendiéramos este número a muchos decimales, sería un número bastante cercano al 0. No el 0 exactamente, pero sí un número muy cercano a 0. ¿Qué nos está diciendo este valor P? Muy cercano a 0, pues nos está diciendo que la hipótesis nula se debe rechazar con mucha fuerza. Es decir, se está diciendo lo mismo que si hiciéramos la comparativa entre el valor crítico y el estadístico de prueba. Ahí en los apuntes, vamos a ver los apuntes para corroborar esto del valor P, porque esto sí es muy importante. En la unidad anterior y en esta, al final estamos haciendo pruebas de hipótesis. Y por ejemplo, en esos apuntes de la unidad pasada venía una tablita que nos interpretaba ese significado
del valor P obtenido. Es esta grafiquita precisamente. Entonces ahorita nos ha resultado ahí que ese valor P es prácticamente 0. Entonces hay una evidencia muy fuerte de rechazar H0. Y para nosotros en este caso H0, ¿qué es? ¿O qué está representando? Pues H0, según como la definimos, está diciendo que los datos se ajustan a la distribución exponencial. Bueno, eso, de acuerdo al análisis estadístico, ha resultado que no es cierto. Entonces nuestra conclusión aquí sería que al menos estos datos, con un 90% de confianza, no se ajustan a la distribución exponencial con media 5. Habría que buscar otra distribución de las que aquí más o menos se pudieran parecer un poquito o un mucho, dependiendo también de la percepción, pero al menos la exponencial no se parece. Al menos la media 5, a lo mejor si hubiésemos puesto exponencial con media otro número, o a lo mejor otra cosa hubiera sido, pero al menos distribución exponencial con media 5, los datos no se ajustan. Repito, también podemos haber hecho o propuesto otra distribución, Poisson, que se parece un poquito, log normal, que se parece mucho, chi cuadrada incluso, que también se parece otro tanto, pero al menos con la distribución exponencial no se logra el ajuste de datos, y esto es lo que teníamos que realizar en este ejercicio número 4 de la serie. En la siguiente semana, en la siguiente sesión que tengamos, que ya corresponderá a la semana 13, si no mal recuerdo, estaremos resolviendo otro ejercicio de esta serie. Hasta luego, estamos en contacto.